Gusto para nosotros estar por acá. Como les comentó mi compañera, vamos a hablar de los contenidos del programa de capacitación básica para las comisiones de salud ocupacional. Esto basado en la nueva directriz que emitió el Consejo de Salud Ocupacional. Bueno, para presentarme, soy Fiorella Kikut, licenciada en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. He participado en el desarrollo de programas de salud ocupacional y planes de preparación y respuesta ante emergencias. Y también he preparado capacitaciones y entrenamientos en temas de salud ocupacional, seguridad y ambiente para comisiones de salud ocupacional de diversas empresas. También he trabajado en lo que son evaluaciones de riesgo, que es un punto importante de la directriz que más adelante vamos a ver. Recordando rápidamente la dinámica del webinar, en todo momento pueden escribir sus preguntas, comentarios o reacciones por el chat. También recuerden tener su micrófono apagado y al finalizar el webinar les vamos a solicitar su opinión mediante una encuesta porque sus comentarios son muy valiosos para nosotros y queremos saber qué opinan sobre este webinar. Los invito a todos a escribir su nombre en el chat y comentarnos de cuál empresa nos acompaña. Para hablar rápidamente sobre los temas a tratar en esta presentación, primero queremos presentar a Futuris, quiénes somos, qué hacemos para que nos conozcan un poco. También, o la cañita del webinar, la directriz del Consejo de Salud Ocupacional que tiene estos contenidos del programa de capacitación básica para las comisiones. También queremos recordar algunas generalidades de las comisiones como tal y el abordaje de los 7 módulos del programa de capacitación. También vamos a presentar las referencias bibliográficas sugeridas que menciona la directriz para que ustedes las puedan tener a mano en caso de necesitarlas. Bueno, por acá tenemos un organigrama de nuestra empresa. Nos gusta decir que somos una empresa boutique y nos dedicamos a la consultoría en sostenibilidad con una amplia proyección internacional. Brindamos servicios en temas ambientales, sociales y de salud ocupacional y hemos trabajado en más de 30 países, la mayoría en América Latina, y contamos con una red de profesionales de apoyo en diversas áreas, como ustedes pueden observar del organigrama. Tenemos ingenieros no solo en salud ocupacional, sino también ambientales, geólogos y demás. Algunos de nuestros servicios están las finanzas sostenibles, debida diligencia ambiental y social, sistemas de gestión y auditorías. Hemos realizado evaluaciones de impacto ambiental y tramitación de permisos, trabajado en estrategias de sostenibilidad y en temas de suelos contaminados e hidrogeología. Sin embargo, hoy nos vamos a ubicar en el servicio de salud y seguridad ocupacional. Acá tenemos una diapositiva con algunos de nuestros clientes en este último tema que les mencioné. Por decir algunos, Admedes, Diebold, Edwards, Vico, Shockwave. Todas estas empresas están en diversos sectores industriales. Entonces, es importante para nosotros comentarles también sobre algunos de nuestros proyectos enfocados en este tema de salud y seguridad ocupacional. Hemos trabajado con una empresa de dispositivos médicos, los ayudamos a preparar e implementar las capacitaciones de temas EHS para las comisiones de salud ocupacional de los sitios que tienen en el país. También manteníamos la actualización del portal de centros de trabajo y realizamos los programas de salud ocupacional y los planes de preparación y respuesta ante emergencia. Con el Banco Popular actualmente realizamos asesorías a las comisiones de salud ocupacional de todas las sucursales del país y también preparamos diagnósticos de riesgos de salud ocupacional y las actualizaciones de los planes de emergencia de cada una de sus sucursales. También para hablar un poquito de nuestra experiencia regional, trabajamos con Diebold Nixdorf en el análisis de brecha de requisitos legales en temas de salud ocupacional, no solo en Costa Rica, sino también en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Muy bien, para ir entrando en materia, queremos comentarles algunas generalidades de las comisiones de salud ocupacional que posiblemente ya conozcan, pero no está de más tenerlas presentes. Primero, ¿cuáles son los requisitos de conformación de una comisión de salud ocupacional? Lo más importante es que sea una conformación bipartita, es decir, no pueden ser grupos impares, siempre tiene que ser una comisión par como tal. Entonces, por ejemplo, si tenemos de 10 a 50 trabajadores
en nuestra empresa, la comisión debe tener al menos 2 integrantes. De 51 a 250, al menos 4 integrantes y así sucesivamente. El máximo de integrantes que recomienda la legislación es 8 para más de 751 colaboradores dentro del centro de trabajo. Cada centro de trabajo debe tener su propia comisión de salud ocupacional. Y es súper importante recordar que las representaciones deben ser pares. ¿A qué me refiero con esto? La representación del patrono y la representación de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si mi centro de trabajo tiene un mínimo de 10 colaboradores, yo tengo que conformar mi comisión de salud ocupacional y contar con un integrante que represente al patrono y con un integrante que represente a los trabajadores. También es importante la antigüedad laboral, es decir, si yo vengo entrando a la empresa, no puedo ser miembro de la comisión si tengo menos de 3 meses de trabajar en el centro de trabajo. Y también para los representantes de los trabajadores está prohibido tener vínculos, consanguinidad o afinidad con la persona empleadora, personas que físicamente están en otro centro de trabajo y personas con cargo de dirección, gerencia o administración, porque de nuevo estos cargos serían representantes de los empleadores. Algunas de las funciones. En realidad, los integrantes de la comisión, todos laboramos por igual, pero necesitamos a alguien que coordine y a alguien que lleve las actas de las reuniones mensuales que tenemos que hacer. Entonces, vamos a repasar las funciones de los coordinadores. Deben convocar las sesiones. Estas sesiones se recomienda que sean una vez al mes por ley. Y también deben velar por el correcto desempeño de los otros integrantes de la comisión, así como coordinar las diferentes actividades que se lleven a cabo. Y el secretario debe llevar las actas de cada sesión, ya sea de manera manual o digital, y también atender y tramitar cualquier tipo de correspondencia. Aquí es importante recordar que tanto el coordinador como el secretario deben firmar cualquier acta o informe que se emita. Estas actas de las que les comento, esto viene igual en el reglamento de las comisiones de salud ocupacional, pero es importante que repasemos cuáles componentes deben tener estas actas. Primero, fecha, hora de inicio y conclusión de cada una de las reuniones que se imparten, el nombre y la firma de los integrantes presentes en esa reunión y ya sea en una tablita o con viñetas poner cuáles fueron los temas tratados y los principales acuerdos a los que se llegó en esa reunión. Acá también es importante, en caso de que no tengan una comisión conformada y estén en proceso de conformación, en el acta inicial o en la primera acta que hagan, se debe indicar cómo se eligieron a los representantes y por votación, por ejemplo, y la conformación como tal, o sea, quiénes son los integrantes, quiénes representan al patrón y quiénes representan a los trabajadores. Y cualquier tipo de modificación de la comisión también debe quedar registrada en cada una de estas actas. Por ejemplo, si tal persona ya no puede participar de la comisión, bueno, ¿cuál fue el proceso de reclutamiento para un nuevo integrante y quién es ese nuevo integrante? Ahora también vamos a mencionarles un poco lo que nos dice el Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, que es el 39408. Vamos a empezar recordando algunas de las funciones de la Comisión de Salud Ocupacional. Primero, es importante que ustedes como miembros de la comisión investiguen las causas de los riesgos del trabajo. También que puedan atender las situaciones de riesgo que estén a su alcance. Por supuesto, ustedes no se van a poner en peligro, simplemente van a atender aquello que puedan hacer. También vigilar que en el centro de trabajo se cumplan todas las disposiciones legales y de salud ocupacional. Si encontraron alguna situación de riesgo, por favor notificarla por escrito al empleador para que se pueda llevar a cabo su corrección. Y recuerden también siempre colaborar en la organización con cualquier tipo de actividad de promoción y de información de la salud para prevenir riesgos laborales. También, importantísimo, y lo mencioné anteriormente, reunirse mensualmente y llevar las actas. Ahora, para ver algunas de las funciones de los empleadores, si ustedes son empleadores, recuerden que si su centro de trabajo tiene 10 o más colaboradores, deben tener sí o sí una comisión de salud ocupacional. Además, deben integrar y apoyar su funcionamiento y otorgarle el tiempo necesario a los integrantes para que puedan participar de las reuniones. Súper importante que les puedan suministrar también los materiales y el espacio físico para realizar estas reuniones, aunque también se podrían hacer de manera virtual y atender las mejoras a las condiciones laborales que las comisiones le planteen. Y también
capacitar a la Comisión de Salud Ocupacional como mínimo una vez al año, que en esta última función es donde entra en juego esta nueva directriz que emitió el Consejo de Salud Ocupacional. Y es lo que vamos a ver a continuación. La directriz o el nombre de la directriz como tal es Contenidos del Programa de Capacitación Básica para las Comisiones de Salud Ocupacional. Mi compañera Alice, por el medio del chat, les va a estar enviando el enlace a la directriz que salió en la Gaceta para que ustedes la puedan tener a mano y la puedan ver después del webinar. Bueno, ¿qué nos dice esta directriz? Primero que nada, deroga la directriz que se había emitido en el 2009 y está en conformidad con el reglamento de las comisiones de salud ocupacional. También la directriz establece los contenidos del programa de capacitación básica, o sea, nos da una guía de qué es lo que tiene que tener cada una de esas capacitaciones. ¿Y cuál es el objetivo de la directriz? Generar competencias y fortalecer conocimientos de los integrantes de las comisiones de salud ocupacional, porque con la directriz antigua que ya fue derogada, no había tanta claridad de qué se tenía que impartir en cada una de las capacitaciones. Algo que sí nos pide la directriz y que debemos cumplir es con una duración mínima de participación de 10 horas y preferiblemente que las sesiones sean presenciales. Asimismo, se recomienda que sean sesiones teórico-prácticas para hacerlo también un poco más llamativo para los miembros de la comisión. En esta imagen que tenemos al lado derecho, perdón, de la diapositiva, podemos ver el nombre de los 7 módulos de capacitación que vienen en la directriz y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos el módulo número 1, pero antes de entrar en detalle les quiero comentar un poquito las generalidades de cómo están distribuidos estos esquemas. Lo que está en este recuadro verde es el título del módulo y exactamente así viene en la directriz. Lo que está en un segundo nivel dentro de los recuadros son los componentes o los temas que solicita la directriz se hablen dentro de estas capacitaciones. Y lo que está fuera de los recuadros es lo que nosotros necesitamos para capacitar a las comisiones de salud ocupacional. Es básicamente una guía de cómo podemos abordar cada uno de estos componentes que nos solicita la directriz. Y también debajo de cada módulo van a ver la duración estimada que recomienda el consejo se dure en cada una de estas sesiones. En realidad, si ustedes duran más de hora y media, 2 horas, no hay ningún problema. Lo importante es que se cumpla con ese mínimo de 10 horas que indica la directriz. Ahora sí, para entrar en materia, el módulo 1, el título es Introducción a la Salud Ocupacional y tiene por objetivo comprender el concepto integral e interdisciplinario de la salud ocupacional y su relación con el trabajo, el bienestar y la productividad de las empresas. Entonces, el primer tema del que habla es la relación trabajo, salud, bienestar. No podemos decir que mi trabajo es totalmente aparte de mi salud. Están relacionados entre sí. Entonces, un trabajo seguro incrementa la salud y el bienestar. Y si yo estoy bien, mi productividad también va a ser buena. Entonces, eso es lo que ustedes deben comentarle a las comisiones de salud ocupacional, la relación existente y la importancia del trabajo, la salud y el bienestar. También deben presentarles la introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo conocido como CINAT. Probablemente los integrantes de las comisiones no conozcan este término porque es algo que viene en la directriz, pero básicamente son aquellos factores que influyen en las labores diarias y que caracterizan al trabajador y a su entorno. Entonces, esa es la información que deben compartir con los integrantes de la comisión. Este CIMAT permite entender la relación entre el proceso de trabajo y la salud y cómo los factores organizacionales pueden impactar, por ejemplo, con las jornadas laborales, con cargas de trabajo, con la productividad que se espera de mis funciones y demás. También nos pide que detallemos 11 conceptos básicos. En realidad, para no hacerlo tan teórico, aquí es donde pueden usar un poquito como la parte práctica y preguntarle a los integrantes de la comisión si pueden ellos con sus palabras explicar algunos de estos conceptos. Por ejemplo, usted me puede explicar la diferencia entre acto inseguro y condición insegura, qué creen que es peligro, qué creen que es riesgo. Y según vayan respondiendo, entonces ustedes así pueden ir dando la respuesta o la definición un poquito más formal. El punto 4 del primer módulo también nos solicita que las comisiones de salud ocupacional conozcan cuáles son las áreas de salud ocupacional. Entonces aquí nosotros tenemos una pequeña guía
Esto no viene en la directriz, pero es para que ustedes digan, bueno, ¿qué pongo entonces en este apartado de la presentación? Tenemos las 5 áreas: medicina ocupacional, higiene industrial, que se divide en 4, la teórica, la analítica, de campo y operativa, seguridad industrial, ergonomía y factores psicosociales. Entonces aquí ya ustedes pueden profundizar un poquito más en las áreas de mayor interés para cada centro de trabajo. Y finalmente se pide compartir con las comisiones sobre el CINSO, que es el Sistema Nacional de Salud Ocupacional. El CINSO como tal, su objetivo es crear y consolidar un sistema con componentes que actúen en conjunto de acuerdo con el ámbito de acción y la legislación vigente. Todo esto con el propósito de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Si ustedes quisieran conocer un poquito más de información sobre el CINSO, les recomendamos leer el Perfil Nacional de Salud Ocupacional, y ahí van a poder encontrar los componentes, las competencias y las instituciones por áreas de intervención para que los integrantes de las comisiones puedan conocer un poquito más de este sistema. Por ejemplo, bomberos, ¿a qué área de intervención pertenece? A la de atención de emergencias. El Ministerio de Salud, ¿a qué área pertenece? A la inspección y vigilancia. Entonces, es importante darles un poquito de contexto a ellos sobre este sistema. Después tenemos el módulo 2, que son las comisiones de salud ocupacional como tal, y la duración de la capacitación sería de 1 hora. Igual tenemos varios componentes. El primero sería el fundamento legal, que es básicamente justificar y explicarle a los miembros de la comisión de dónde vienen las comisiones y por qué son importantes. Para este fundamento legal, les recomendamos revisar el artículo 288 del Código de Trabajo y también el reglamento de las comisiones de salud ocupacional. Esto es importante y así también pueden explicar el objetivo que tiene este módulo, que es básicamente comprender el rol de la comisión en el entorno laboral. ¿Qué hago yo como miembro de la comisión y con cuáles funciones cuento? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar dentro de mi empresa? También debemos recordarle a las comisiones cuáles son los objetivos y las competencias. El objetivo de las comisiones de salud ocupacional como tal es garantizar y ofrecer formas participativas de diálogo y acordar soluciones en temas de salud ocupacional. Por ejemplo, nos reunimos porque encontramos esta actividad de riesgo, comuniquémonos y hablemos de cómo podemos minimizar o eliminar este riesgo presente en nuestro centro de trabajo. La responsabilidad o la decisión no debe caer sobre una persona, somos un equipo de trabajo y para eso son las comisiones. Y también la competencia. ¿Quiénes pueden dar estas capacitaciones? Debe ser un profesional en salud ocupacional, puede ser el y si no, se puede contratar el servicio con personal externo. También recordarle a cada uno de los integrantes de la comisión cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones de los empleadores, cuáles son las funciones de los trabajadores del centro de trabajo y cuáles son las funciones de los integrantes de la comisión como tal. Sé que adelante o al inicio de la presentación comentamos un poco las funciones, pero hay aún más funciones dentro del reglamento que es importante que ustedes revisen y puedan presentar en la capacitación. También el componente número 4 nos pide tener un plan de trabajo, actas e informes. Acá podrían hacer entonces esta capacitación un poquito más práctica. Por ejemplo, sacar unos minutos para crear un machote del plan de trabajo. Por ejemplo, el plan de trabajo puede contener la actividad que queremos lograr, le asociamos una meta, le ponemos quiénes van a ser los responsables de cumplir esa actividad, el plazo de entrega, los recursos que necesitamos para poder cumplir con esa actividad y también los resultados que esperamos una vez se concluya la actividad como tal. También pueden crear un machote de acta, que de igual forma al inicio les comenté qué debe tener el machote, sin embargo lo pueden volver a revisar en el reglamento de las comisiones. Y finalmente deben cumplir con la entrega anual de los informes en febrero de cada año. Estos informes, el reglamento de la comisión lo indica, se deben entregar en febrero de cada año y se deben entregar mediante el portal de centros de trabajo. Anteriormente se entregaban de manera manual, pero ahora no. Ahora tenemos este portal, que es una página en línea del Consejo de Salud Ocupacional, que nos va a permitir agregar toda la información relacionada con lo que pasa en nuestra empresa. Por ejemplo, inspecciones que hagamos, actividades de promoción de la salud, si ocurrió algún accidente, si tenemos alguna campaña de pausas activas, podemos agregarlo y demás. Entonces, ¿qué es importante del portal de centros de trabajo? Que la comisión sepa que existe
para qué sirve y cómo se usa. Entonces necesitamos capacitar a los integrantes de la comisión sobre el uso del PST como tal. ¿Qué les vamos a explicar? Bueno, ¿cómo registramos una comisión en el portal de centros de trabajo? Así se siguen los pasos. De hecho, el Consejo de Salud Ocupacional tiene un PDF muy específico de cómo realizar un registro, una modificación, una renovación, y lo pueden acceder mediante la página de ellos. Entonces, por ejemplo, si ustedes apenas están conformando su comisión, pueden inscribirla mediante el PST. Si ya existe la comisión creada, pero por alguna razón deben cambiar alguna información del centro de trabajo porque ahora tienen más trabajadores, pueden hacer modificación como tal de los datos que ya existen. También cada 3 años se solicita que se renueven los miembros de la Comisión de Salud Ocupacional. Entonces, ustedes pueden ser reelectos si ya son parte de una comisión, se pueden volver a elegir, no hay problema, pero a nivel del PST, cada 3 años deben presentar esa renovación, decir, ok, estos son los integrantes y se les emite de manera automática un PDF que valida esa renovación de la comisión. También, si por alguna razón siempre han tenido, no sé, 12 colaboradores, pero el año 2025 ahora solo tienen 9, ya no necesitan tener una comisión de salud ocupacional en el centro de trabajo, entonces se deben desinscribir. Y finalmente, presentar los informes anuales. Esto es un requisito legal que solicita el reglamento y además toda la información que ustedes carguen en el PST es lo que se utiliza de insumo para hacer esos informes. Entonces, como les comenté, inspecciones, investigaciones de accidente, actividades de información, divulgación y seguimiento que ustedes realicen como comisión, se debe subir al PST. Y personalmente les recomiendo que llenen esta información al menos una vez al mes y que no lo dejen pasar y no la llenen en, no sé, cada 3 o 4 meses porque se puede hacer muy pesado toda la información que se debe subir en el programa. El módulo 3 nos habla de aspectos legales y su objetivo es distinguir los requerimientos legales que todo centro de trabajo debe cumplir para prevenir riesgos laborales y así también se puede promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo como tal. Acá esta capacitación dura 1 hora, pero en realidad hay como un trabajo previo que se debe hacer porque debemos investigar todos estos requisitos legales que nos dicen por acá. ¿Qué nos dice la Constitución política sobre las comisiones? ¿Qué nos dice el Código de Trabajo? ¿De qué hablan los convenios? Los reglamentos en materia de salud y seguridad y ambiente. Y por supuesto, estos reglamentos van a ir enfocados para cada industria. Por ejemplo, si ustedes o su empresa se dedica a la construcción, entonces se van al reglamento de seguridad en construcción. También, ¿qué nos dicen las directrices y los criterios del Consejo de Salud Ocupacional? Justo como esta nueva directriz que estamos viendo. Y finalmente, las normas técnicas. Si ustedes ven, desde la primera, de la Constitución a las directrices, todo esto es de carácter obligatorio. Las normas técnicas son de carácter voluntario, pero sí les recomendamos utilizarlas porque son buenas prácticas para los centros de trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Investigar cuál es la materia de interés de los requisitos legales para presentársela a las comisiones de salud ocupacional. Acá lo que tenemos es un pantallazo de una página del Consejo de Salud Ocupacional donde ellos ya tienen la recopilación de todas estas leyes, directrices, normas que vimos en la diapositiva pasada. Inclusive tienen la información de SINALEVI, que es el Sistema Nacional de Legislación. Entonces, acá es un poco más fácil como acceder a esa información y buscarla de manera más directa. Igual mi compañera Ali les va a estar enviando el enlace por el chat para que ustedes lo puedan tener a mano y también puedan investigar un poquito más de esta página y qué legislación hay. Además, también les recomendamos que puedan ver el Perfil Nacional de Salud Ocupacional y que lean 2 capítulos en específico. El uno, que habla del marco jurídico de salud ocupacional y de algunos instrumentos relacionados, y el capítulo 2, que tiene más bien normas técnicas, códigos de prácticas y directrices de igual manera en materia de salud ocupacional. Bien, el módulo 4 habla de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y tiene una duración estimada de 2 horas. El objetivo es distinguir los diferentes riesgos laborales que podemos tener en nuestro centro de trabajo que nos pueden afectar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. ¿Cómo priorizamos ese bienestar? Primero, debemos clasificar entonces los factores de riesgo de nuestro centro de trabajo y
para hacerlo un poquito más fácil, le podemos comentar a la Comisión de Salud Ocupacional, bueno, así es como nosotros en nuestra empresa clasificamos nuestros riesgos. Por ejemplo, por áreas, como les comenté. Área de seguridad, tenemos riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, riesgos locativos, de incendios. También tenemos el área de higiene que tiene riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, etc. También el área de contenido y organización del trabajo, carga laboral, descansos, vacaciones, etcétera, otros temas en los que puedan tratar partes un poquito más administrativas. Y finalmente el área de ergonomía, movimientos repetitivos, fuerza física que se tenga que levantar, levantamiento y transporte manual de cargas. Todo esto lo debemos primero identificar en nuestra empresa y ya después se puede clasificar. Y si ya existe esta identificación y esta clasificación, comentársela a la Comisión de Salud Ocupacional. Vea, esto es lo que tenemos en nuestra empresa, así funciona. Después también tenemos herramientas de identificación y evaluación de riesgos. Probablemente en su empresa ya ustedes tengan su propia herramienta para identificar y evaluar estos riesgos o utilicen alguna herramienta existente. Nosotros en Futuris tenemos nuestra propia herramienta, entonces lo más importante es que cada integrante de la comisión sepa cómo aplicar esa herramienta. ¿Y para qué? Para que puedan determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo según la clasificación de factores que ya tenemos y conocemos, el grado de consecuencia si ese riesgo se materializa y ya teniendo la probabilidad y la consecuencia podemos estimar el riesgo. Si es un riesgo leve, si es un riesgo medio, si es un riesgo grave, igual la cantidad de divisiones de riesgo, leve, medio, grave o más, dependen de cada una de las empresas o de las herramientas que estemos utilizando. Y asociado a esta estimación de riesgo, debemos decir, ok, tengo estos riesgos identificados, estos son los controles existentes que me minimizan o me controlan este riesgo, pero ¿qué podemos mejorar? ¿Cuáles son esas medidas correctivas o esos controles adicionales que podemos implementar para mejorar las condiciones de trabajo que tenemos y proteger a nuestros trabajadores? Y eso es lo más importante que necesitan conocer los integrantes de las comisiones. Y finalmente, el mapa de riesgos. ¿Qué es este mapa y cómo se lo vamos a explicar a los integrantes de la comisión? Bueno, básicamente es una representación gráfica a través de símbolos que permiten identificar en qué áreas del centro de trabajo se encuentran los riesgos y cuáles son. Por ejemplo, en una planta de producción tenemos una máquina que puede causar atrapamiento de extremidades, por ejemplo, de los dedos, manos, muñecas. Entonces ya tenemos un símbolo específico en las normas INTECO que nos dice, ok, este símbolo significa atrapamiento de extremidades superiores. Lo colocamos en la zona de trabajo y entonces ya yo como miembro de la comisión sé qué significan estos símbolos, he visto y he revisado la norma de los diferentes símbolos que hay y si lo veo en la planta de producción ya sé lo que significa, entonces no me voy a acercar a esa máquina porque sé que esto me puede pasar o quedarme atrapado en la máquina. Y así también tenemos la oportunidad de comunicar y de comentar con otros colaboradores lo que significan esos símbolos. Muy bien, el módulo 5 habla de inspección, tiene una duración estimada de 2 horas y su objetivo básicamente es aplicar la técnica de inspección de las condiciones de trabajo para poder establecer medidas de control de riesgos laborales y prevenir accidentes y posibles enfermedades que puedan desarrollarse por el trabajo. Entonces, lo más importante a compartir en esta capacitación es el concepto de inspección, los tipos de inspección que hay y también los instrumentos que tenga cada centro de trabajo para realizar estas inspecciones. Entonces, ¿cuál es el concepto de inspección? Básicamente es una herramienta que se basa en un proceso de análisis que vela por el cumplimiento de requisitos legales dentro de cada centro de trabajo y que pretende verificar que las actividades se ejecuten de manera segura y saludable. Entonces, dentro de nuestras empresas podemos tener diferentes tipos de inspección. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas inspecciones que son comunes en los centros de trabajo, pero pueden ser muchísimas más. Inspecciones rutinarias, por ejemplo, que yo todos los días doy un recorrido general por la planta de producción y aplico mi herramienta, puede ser una lista de verificación para garantizar que todo lo que se tiene que cumplir para que el trabajo sea seguro esté al día y que no haya ninguna falla, no haya ninguna máquina que no esté funcionando bien o demás. Inspecciones por requerimientos, por ejemplo, si yo compro una nueva máquina para producción, igual, primero necesito entender, bueno, cada cuánto lo de mantenimiento,
cómo funciona la máquina, debo capacitar a este trabajador para que sepa cómo utilizar la máquina. Entonces, ¿cómo se aplica de nuevo esta herramienta para la inspección por requerimientos? De emergencia, puede ser que exista no se haya ocurrido un sismo y que por alguna razón tuvieran que evacuar el edificio. Entonces, primero, la brigada en conjunto con la comisión van a aplicar esta herramienta para ver si es seguro reingresar a las instalaciones del centro de trabajo. También pueden ser inspecciones técnicas, por ejemplo, que el Ministerio de Salud llegue y realice una visita y vaya a hacer una inspección en el sitio. Entonces, estas inspecciones también pueden ser externas y, por ejemplo, una auditoría, ya sea interna o externa, que se realice dentro del centro de trabajo para, por ejemplo, validar que estén cumpliendo con todos los requisitos legales aplicables al centro de trabajo y a la actividad económica que realizan. Y entonces aquí los instrumentos o guías de inspección que ustedes tengan los van a presentar en esta capacitación a la comisión y les van a enseñar, vean, estos son los instrumentos que tenemos en nuestra empresa, este lo aplicamos para esta inspección, este lo aplicamos si ocurre esta situación. Y entonces que los integrantes sepan no solo cuáles herramientas tienen, dónde las pueden encontrar, sino también cómo se aplican. El módulo 6 nos habla de la investigación de riesgos de trabajo y tiene por objetivo comprender la causalidad de los accidentes de trabajo con el propósito de potenciar el control de esos riesgos laborales y también poder ayudar a hacer esa investigación de accidentes, entender qué fue lo que pasó para prevenir que vuelvan a ocurrir. Tenemos aquí igual tres componentes. El primero serían las teorías de la causalidad de los accidentes y las técnicas de investigación. Estas teorías de la causalidad, básicamente, es decirle a los miembros de la comisión, estas teorías explican los factores y las causas del por qué ocurren los accidentes. Eso es todo, es una definición cortita y sencilla. Ahora, hay muchas técnicas de investigación de accidentes. Aquí tenemos un ejemplo de tres técnicas que se pueden utilizar, que tal vez algunos de ustedes apliquen en sus empresas. Por ejemplo, el árbol de causas, el método de los cinco porqués o el diagrama de Ishikawa. Pero existen infinidad de herramientas que se pueden seleccionar dependiendo del centro de trabajo. Entonces, aquí es importante identificar cuál o cuáles técnicas de investigación usamos en nuestra empresa y cómo se aplican correctamente. Después, comentarle a los miembros de la comisión, bueno, existen consecuencias de daños a la salud que pueden ocurrir, como cuáles daños, daños físicos, por ejemplo, estoy expuesta a sustancias químicas y por alguna razón no había ningún tipo de control, entonces eso me generó vómitos, mareos, inclusive desmayos, entonces, según lo que yo trabajo o mi puesto de trabajo, yo ahí puedo tener ciertos daños a la salud, ¿verdad? También puedo tener daños musculoesqueléticos, por ejemplo, relacionados con el levantamiento y transporte manual de cargas, si estoy sentado frente a una computadora durante toda mi jornada laboral, de lunes a viernes, o al contrario, si estoy de pie. También tenemos daños psicosociales, por ejemplo, estrés, cargas de trabajo altas, acoso laboral, entre otros daños que pueden ocurrir y que es importante que los miembros de la comisión sepan. Esto puede ocurrir a cualquiera de los trabajadores. Y finalmente, el procedimiento para la investigación de accidentes. Cada centro de trabajo usualmente tiene su propio machote de investigación de accidentes, pero usualmente lo que contienen es el nombre de la empresa, la fecha y hora del incidente, ubicación exacta del incidente, datos personales de la persona accidentada, el tipo de accidente, por ejemplo, si ocurrió en trayecto, si me ocurrió en mi espacio de trabajo, si me ocurrió en algún otro lugar del centro de trabajo como tal, qué fue lo que ocurrió, cuáles zonas del cuerpo están afectadas, hubo atención médica, sí o no, hubo incapacidad, sí o no, etcétera. Tiene un montón de información. La recomendación aquí es que igual los miembros de la comisión sepan cuál es el machote que existe de investigación de accidentes y cómo lo pueden aplicar. De nada me sirve tener procedimientos si nadie sabe cómo aplicarlos. Entonces, justo esta es una de las funciones de la comisión, que sepan cómo aplicar este tipo de procedimientos que hay en cada uno de los centros de trabajo. Y como recomendación personal, también les sugiero que entren al portal de centros de trabajo para que ustedes puedan ver qué información les pide el PCT de agregar cuando ocurrió un accidente, para que también puedan unificar un poco lo que pide el PCT, por ejemplo, lo que pide el INS y lo que piden a nivel interno,
para que cuando pasen la información a cada una de las plataformas correspondientes, no tengan que estar pidiendo, ay, mira, me falta este dato, voy a tener que irlo a preguntar, sino que todo funcione un poco más como unificado. Y finalmente, el módulo 7, que habla de las estrategias para la prevención de riesgos. El objetivo es brindar información de estrategias para prevención de riesgos laborales y para promover la seguridad, la salud ocupacional y el bienestar en un centro de trabajo. Tenemos igual 3 componentes, entonces, ¿qué es importante que conozcan los integrantes de la comisión? Las acciones de preparación y atención de emergencias que tenemos en nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, si hacemos simulacros, cada cuánto los hacemos, cómo lo planificamos, cómo coordinamos ese simulacro. Llamamos a las autoridades competentes para avisarles que vamos a hacer un simulacro, le avisamos a nuestros vecinos, por ejemplo, si estamos dentro de una zona industrial o algo similar, cuál es el proceso de un simulacro y cómo podemos ayudar, cómo podemos brindar soporte. Los croquis, es importante que los miembros de la comisión vean los croquis de rutas de evacuación o croquis de recursos de emergencia y entiendan qué significa cada simbolito dentro de ese croquis. También que sepan con cuáles recursos de primeros auxilios se cuenta en la empresa, por ejemplo, botiquín, si el botiquín se le hace una inspección, no sé, mensual, por ejemplo, para garantizar que no tenga insumos vencidos, que tenga todo lo que solicita el reglamento, que no haya falta, que no haga falta nada, básicamente. ¿Cómo podemos nosotros entonces ayudar con estos recursos de primeros auxilios? Capacitaciones, ojalá también junto con la brigada se puedan asistir a capacitaciones de primeros auxilios y atención de emergencias y también brindar soporte a la brigada de emergencias en diferentes actividades que ellos puedan necesitar. Entonces, para estos soportes necesitamos capacitar a la comisión. También la promoción del bienestar laboral, esto es muy importante porque son temas necesarios que se deben compartir con las empresas. Entonces, yo como miembro de la comisión, ¿qué tipo de información puedo compartir con los otros colaboradores del centro de trabajo? La importancia de alimentación saludable y servicios de alimentación que hayan en la organización, la importancia de la actividad física, la importancia de la salud física y mental, los espacios libres de humo de tabaco. Y entonces, ya yo teniendo todo esto, por ejemplo, somos 8 integrantes de la comisión. Le vamos a asignar a cada uno de la comisión que realice una pequeña infografía para poderla compartir con los colaboradores del centro de trabajo. Y entonces tenemos que definir estrategias para ver por dónde o por cuál medio vamos a compartir estas infografías o cualquier otro tipo de información valiosa. Por ejemplo, por correo, por Teams, por Slack, inclusive por grupos de WhatsApp que algunas empresas tienen. Todo esto es importante también definirlo y que los integrantes de la comisión lo conozcan para que puedan brindar esta información. Y finalmente, participar en talleres y o campañas con enfoques preventivos. Entonces, de nuevo, a los miembros de las comisiones se les puede capacitar para que ellos puedan realizar este tipo de talleres o campañas, por ejemplo, de levantamiento y transporte manual de cargas, de la importancia de las pausas activas. Entonces, se contrata a una persona de medicina ocupacional o con una especialización en ergonomía para que nos ayude a realizar las rutinas de pausas activas de nuestra empresa, nos capacite sobre cómo tenemos que hacer esas pausas activas y ya nosotros las podemos implementar a todo el centro de trabajo. También el orden y limpieza que se debe mantener en el centro de trabajo, por ejemplo, en mi puesto de trabajo como tal, en mi cubículo. También temas de señalización, por ejemplo, que me indiquen, ¿verdad? Esta señalización es para estos riesgos. Si es de color amarillo, significa esto. Si es de color azul, significa esto. Si es de color rojo, significa esto. Entonces, como entender los diferentes tipos de señalización que existe y así poder identificar si vamos caminando por el centro de trabajo, qué hace falta, qué podemos mejorar o si hay alguna señalización en mal estado, lo podemos reportar para que se cambie y demás. Y estas son solo algunas ideas que menciona la directriz, pero ustedes pueden hacer talleres y campañas de otros temas que sean de interés y de mucha importancia para su centro de trabajo. Y también asociado a esto se recomienda contemplar acciones, recursos responsables y plazos de entrega para que de alguna forma estos talleres y campañas que se hagan tengan peso y que los podamos medir. Y por acá tenemos las referencias bibliográficas sugeridas en la directriz para cada uno de los módulos. Entonces, voy a ir pasando las diapositivas, pero queda la información disponible en la presentación y también está en la directriz directamente. Por si ustedes gustan explorar opciones
de, por ejemplo, tengo que hacer una investigación de accidentes, pero en mi empresa no tenemos machote y apenas estamos conformando la comisión. ¿Qué INTE puedo usar? Y aquí viene esa información de todo lo que acabamos de ver. Y eso sería. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el chat, no he podido verlo, o si alguien quiere hacer algún comentario. Muchas gracias, Fiorella. No, de momento no hay consultas. Si alguien tiene alguna consulta, comentario, pueden hacerlo ahora. Y les voy a estar compartiendo el enlace por acá del form, por el chat, para que por favor nos puedan ayudar. Muchas Igual, gracias. bueno, Patricia nos consultó, nos pidió el enlace a la directriz, la compartimos. Recuerden que en el chat está el enlace a la directriz, el enlace a la legislación y por último el enlace al formulario. Bueno, si no hay consultas o comentarios, muchas gracias a todos los participantes. Esperamos que la información les haya sido muy valiosa y recordarles que mes a mes se está impartiendo un webinar de diferentes temas relacionados con sostenibilidad por los diferentes integrantes de Futuris y pueden seguirnos en las redes sociales de LinkedIn, Facebook y WhatsApp, perdón, e Instagram. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.